Vamos a hablar el día de hoy al respecto de cinética enzimática. Tenemos los aportes conceptuales de Sullivan y Thompson, luego aparece el señor Henry para 1905-1908 aproximadamente, que pone también sus ideas, pero son los autores Michaelis y Menten que en 1913 publican su ecuación. ¿Cuál es la base conceptual de la ecuación de Michaelis y Menten? Una enzima está en presencia de su sustrato. La relación enzima-sustrato es única por la especificidad que tiene la enzima para con el sustrato. Mediante una reacción reversible va a formar el complejo enzima-sustrato, y el complejo enzima-sustrato mediante una reacción irreversible forma el producto y libera nuevamente la enzima para que ésta pueda volver a participar de otra reacción. La primera reacción tiene una constante de velocidad K1, la reacción reversible una constante de velocidad K2 y la reacción irreversible una constante de velocidad K3. ¿Sí? Michaelis y Menten aplican lo que es cinética química a este sistema y escriben su ecuación, que la velocidad es igual a la Vmax multiplicado por S dividido para Km más S. ¿Sí? Km, constante en honor, la constante de Michaelis, en honor a los autores de la ecuación. Bien, escrita de esta forma podríamos pensar que la ecuación de Michaelis y Menten es una ecuación algebraica, pero escribámosla en la forma en la cual los autores la escribieron en 1913. ¿Sí? El término de velocidad es la derivada del sustrato con respecto del tiempo en signo negativo. El sustrato va desapareciendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, y esto podemos decir que es igual a la velocidad, ¿de acuerdo? Esta es la estructura de la ecuación de Michaelis y Menten, que es una ecuación diferencial. Definitivamente es una ecuación diferencial que nos mide cómo va cambiando la concentración del sustrato en función del tiempo. Si nosotros llevamos esta ecuación a un gráfico, la ecuación de Michaelis la vamos a llevar a un gráfico cartesiano, ¿verdad? En lo cual vamos a colocar, ¿sí?, gráfico cartesiano en el cual nosotros colocamos en el eje de las Y a lo que es la velocidad y en el eje de las X colocamos a lo que es el sustrato, ¿sí? La forma de la ecuación de Michaelis y Menten, ¿sí?, tiene una forma hiperbólica. Dejemos aquí la ecuación. La derivada del sustrato con respecto del tiempo es la Vmax por S, Km más S, y esto es igual a la velocidad, ¿verdad? La forma de la ecuación de Michaelis y Menten es una forma hiperbólica. Nos dice que en la asíntota de la hipérbola vamos a tener nosotros aquí la Vmax, y a la mitad de la Vmax, si dividimos la Vmax para 2, ¿no es cierto?, nos encontramos con la curva y bajamos acá, vamos a encontrar el valor Km, la constante de Michaelis. La constante de Michaelis nos va a indicar en qué concentración de sustrato se nos satura la enzima, ¿sí? Pero entonces, encontrar los valores de las constantes Km y Vmax utilizando el gráfico original de Michaelis y Menten se nos complica un poco. Tenemos nosotros que entender que la ecuación de Michaelis y Menten es una ecuación cinética que nos mide cómo cambia el sustrato en función del tiempo. Por tanto, el catalizador, que es la enzima, va a comportarse de distinta manera. O sea, el sistema, llamémoslo así, tiene dos zonas perfectamente identificadas. Esta zona de acá, cuando tienes altas concentraciones de sustrato, se le conoce como la reacción de orden cero. La zona de la reacción, aquí pongamos de orden cero, mientras que esta parte de aquí, donde tienes baja concentración de sustrato, le llamamos la zona de orden 1. Pensemos en la reacción de orden 0. La concentración de sustrato es muy superior al Km. Podemos decir de que el sustrato es muy superior al Km. Una alta concentración de sustrato, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos aquí en la expresión, si esta concentración de sustrato es muy superior, ¿verdad?, podemos despreciar el valor de Km. Con lo cual, ¿cómo nos queda la ecuación? Fíjate, la velocidad va a ser igual a el Vmax, aproximadamente igual al Vmax de S dividido para S. Hemos despreciado Km porque el valor es prácticamente muy pequeñito, ¿sí? Con lo cual
se nos elimina, ¿verdad? Y pues la velocidad es máxima ya, ¿no es cierto? Acá, la Vmax. Cuando tienes concentraciones de sustrato muy altas. Y es ahí donde tienes la cinética de orden cero. ¿A qué me refiero? Cinética de orden cero. La derivada con respecto de la temperatura es igual a una constante. A la Vmax, ¿sí? Cinética de orden cero. Mientras que en la segunda opción vamos a hablar cuando tenemos una concentración de sustrato muy inferior al Km. La concentración de sustrato va a ser muy inferior al Km. En este caso nosotros estamos hablando de una cinética de orden 1. Por tanto, el valor de S en el denominador se desprecia y nosotros podemos escribir esto. La derivada con respecto del tiempo es igual a Vmax dividido para Km multiplicado por S. ¿Verdad? Despreciamos del valor de S en el denominador. Y si nosotros somos observadores, esta es cinética de primer orden con respecto al sustrato S. Entonces, la ecuación de Michaelis-Menten es una ecuación que describe dos zonas perfectamente. Una reacción de orden 0 cuando tienes altas concentraciones de sustrato y una reacción de orden 1 cuando la concentración del sustrato es muy inferior al Km.